Los bancos europeos están colapsando. La crisis financiera que estaba afectando a Estados Unidos, ahora se está viendo reflejada en instituciones de todas partes del mundo, incluyendo bancos tan grandes como Credit Suisse. Todos los ojos están puestos en el Credit Suisse, la segunda mayor entidad bancaria de Suiza. Las acciones del banco se han llegado a desplomar un 30% este miércoles. El desplome se produce tras varias jornadas muy negativas para el banco suizo, arrastrado por la crisis bursátil causada por el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank. Imagínate que el banco donde tienes depositados los ahorros de toda tu vida llega a anunciar que necesita un préstamo de miles de millones de dólares para seguir funcionando. ¿Verdad que sería preocupante? Después de todo, no tendrías la seguridad de saber qué pasará con tu dinero. Eso mismo es lo que está viviendo la gente de Europa en estos momentos. Credit Suisse, el banco más grande de ese continente y uno de los más grandes de todo el mundo, ha recibido un rescate de 54.000 millones de dólares, debido a una serie de problemas que estaba experimentando. Los ciudadanos europeos están preocupados por la situación de la institución, la cual parece ser cada vez más turbia. Los 54.000 millones puestos encima de la mesa para que Credit Suisse no tuviera problemas puede ser escasos. ¿Qué es lo que pasó con Credit Suisse? ¿Y qué es lo que esto podría significar para Europa? El sector financiero está pasando por un periodo de agitación en estos momentos, así que no deberías perderte este video. Aquí vamos a discutir todo lo que hace falta saber acerca de las circunstancias por las que está pasando este banco para comprender la situación financiera global. Para comenzar, vamos a darte un poco de contexto. Credit Suisse está en medio de un enorme aprieto y las autoridades suizas están tan preocupadas que llegaron a intervenir para ofrecerle al banco una línea de crédito de rescate de 54.000 millones de dólares. Esta es la primera vez desde el 2008 que el Banco Central Suizo se ha movilizado para tratar de rescatar a una institución bancaria tan grande, lo que podría ser una señal de que el sector financiero global está a punto de entrar en un periodo difícil. Sin embargo, para entender bien por qué este banco está pasando por una situación tan delicada, hay que echarle un vistazo a su historia. Credit Suisse fue un banco fundado en Suiza en 1856 y llegó a ser considerado como uno de los más importantes para Wall Street. A pesar de ser una de las instituciones financieras más grandes del mundo y uno de los bancos más importantes de toda la industria bancaria suiza, Credit Suisse ha estado involucrado en una variedad de escándalos en los últimos 40 años. Por ejemplo, en el año 1986, el banco ayudó a resguardar unos 10.000 millones de dólares que el dictador filipino, Ferdinand Marcos, le había robado a su país durante sus 3 mandatos como presidente. Más tarde se supo que Credit Suisse accedió a abrir cuentas para él y su pareja, bajo los nombres falsos de William Sanders y Jane Ryan, con la intención de ayudarles a evitar que sus fondos fueran investigados. Para el año 1995, el Tribunal de Úric ordenó que devolvieran los fondos que le habían robado a Filipinas. En el año 1999, las autoridades japonesas le revocaron su licencia a Credit Suisse, por haber descubierto que estaban destruyendo pruebas relacionadas a una investigación sobre corrupción empresarial. Este mismo banco también estuvo involucrado con la corrupción del dictador nigeriano, Sani Abacha, durante la década de los años 90. Más adelante, en el año 2004, se acusó a Credit Suisse de ayudar a hacer lavado de dinero para los yakuza, una de las mafias más grandes de todo Japón. Sin embargo, el banco fue absuelto sobre la base de que se desconocía la fuente de los fondos. Unos cuantos años más tarde, en el 2009, Credit Suisse recibió una multa de 536 millones de dólares por eludir las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra países como Irán y Sudán. ¿Sigues aquí? Nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Los problemas para este banco continuarían siendo muy persistentes a lo largo de la siguiente década, específicamente entre el año 2010 al 2020. Durante ese tiempo, Credit Suisse fue acusado de participar y promover prácticas fraudulentas y lavado de dinero a nivel internacional. Por ejemplo, en el 2016, la institución recibió una multa de 17 millones de dólares, por no disponer de los mecanismos adecuados para evitar el lavado de dinero. Asimismo, el exbanquero,
Patrice Lescaudron, fue sentenciado en el 2018 a 5 años de prisión, luego de que admitiera haber estado falsificando las firmas de los clientes para desviar sus fondos e invertirlos en acciones, lo cual provocó la pérdida de $150 millones. Entre sus clientes estaba el primer ministro de Georgia, quien aún se encuentra tratando de recuperar su dinero perdido. Durante ese mismo año, el banco también fue acusado de participar en actos de corrupción promovidos por el gobierno chino, lo cual hizo que perdiesen otros $48 millones. Esta institución siguió teniendo muchas dificultades durante los años siguientes. En el 2021 llegó a perder más de $10.000 millones por el colapso de varias compañías en las que había invertido inicialmente. Además de eso, el presidente de Credit Suisse terminó renunciando durante el año pasado, por haber roto en 2 ocasiones las reglas de cuarentena. Todos esos sucesos provocaron que el banco estuviese tratando de recuperar su dinero durante varios años sin mucho éxito. Y ahora está el problema más reciente del banco, el cual se empezó a dar a finales del 2022. En ese entonces, el banco anunció una pérdida de $7.000 millones, lo cual fue su peor desempeño desde la crisis bancaria del 2008. Fue a partir de este punto en el que la institución comenzó a experimentar un aumento masivo en el número de retiros que estaba atendiendo, llegando a experimentar retiros de más de $110 millones. Aparte de eso, hubo una declaración que afirmaba que los controles internos para reportar acerca de los retiros no eran eficientes. Según el banco, el flujo de retiros estaba estabilizándose, pero no estaban llegando a revertirse. La institución ha admitido que estas circunstancias podrían empeorar aún más los riesgos de liquidez. También existe un informe que indica que el hecho de no revertir las salidas de dinero podría provocar que Credit Suisse tenga una peor condición financiera. Tal vez sea por eso que el banco llegó a anunciar que pediría prestado hasta $54.000 millones al Banco Central de Suiza, con el fin de volver a ganar la confianza del pueblo y tratar de solucionar sus problemas de liquidez. Y la verdad, parece que sí les funcionó, por lo menos al principio. El anuncio provocó un aumento del 24% en el precio de sus acciones. Sin embargo, en ese momento, los reguladores declararon que creían que el banco tenía suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones, lo cual no fue el caso. Posteriormente hubo una semana de mucha volatilidad en las acciones de los bancos de Europa, teniendo a muchos de ellos viendo caídas de hasta 10% en el valor de sus acciones. A eso hay que añadirle que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, había anunciado que el banco iba a aumentar las tasas de interés, para poder combatir la inflación que está experimentando el territorio europeo. Los mercados están viendo si el banco podrá llevar a cabo ese plan, a pesar de las crisis que ya se están desatando en todas partes. Ahora bien, la pregunta que muchos se están haciendo es si estamos presenciando el comienzo de una nueva crisis financiera global, o si solo es una sacudida de algunos bancos en específico. Si queremos tener una mejor idea de eso, entonces deberíamos ver el panorama global, comenzando por algunos de los bancos de Estados Unidos que ya han caído. Una de esas instituciones bancarias fue Silvergate. Lo que ocurrió fue que estaba ofreciendo servicios principalmente a los mercados de criptomonedas, y ese mercado obviamente ha estado en crisis durante los últimos 12 meses. Otra institución bancaria fue Silicon Valley Bank, la cual estaba brindando servicios a compañías tecnológicas en etapa inicial. Ese es un mercado que también se ha visto afectado por la recesión en la economía global. Y como ya hemos visto en el video de hoy, Credit Suisse se ha visto involucrado en una gran cantidad de escándalos diferentes en el transcurso de los últimos 20 años. Por lo mismo, uno podría argumentar que las razones por las cuales estas instituciones terminaron colapsando son completamente distintas. Sin embargo, cuando vemos la situación un poco más de cerca, vamos a notar que todas tienen una misma cosa en común. Se trata de la pérdida de confianza. La razón principal por la que estas instituciones terminaron en mal estado fue porque sus clientes perdieron la confianza que tenían hacia ellas. Por ejemplo, Silvergate y Silicon Valley Bank fracasaron porque experimentaron corridas bancarias. Estos son fenómenos en los que una gran cantidad de clientes empiezan a retirar su dinero de un mismo banco, ante la idea de que podría estar colapsando.
Esto normalmente es lo que hace que tales instituciones se queden sin medios para poder seguir manteniéndose a flote. Lo más curioso de todo este asunto es que esas corridas bancarias no fueron impulsadas por ciudadanos comunes, sino por grandes corporaciones. Había muchas compañías que querían retirar millones de dólares lo antes posible, para poder depositarlos en otros bancos que les inspirasen más confianza. Una corrida bancaria de este tamaño puede hacer que cualquier banco quede destruido en cuestión de un par de horas. Y claro, la situación se puso aún peor, cuando las redes sociales se volvieron el punto central para aumentar aún más el pánico de la gente. Hubo muchos rumores esparciéndose en sitios como Twitter, lo que provocó que mucha gente estuviese completamente alarmada, ante la idea de que podían perder todo el dinero que tenían ahorrado en sus bancos. Ahora bien, eso mismo fue lo que estuvo sucediendo con Credit Suisse. ¿Recuerdas lo que dijimos acerca de su rendimiento a finales del año pasado? Bueno, en octubre del 2022 hubo clientes corporativos que estaban preocupados por el dinero que tenían en el banco, ya que esta institución tiene una extensa historia llena de eventos polémicos. Por lo mismo, querían trasladar sus fondos a un lugar que les pareciera más seguro. Es cierto que el banco aún no ha llegado a anunciar ninguna información oficial que confirme que estén yendo a una quiebra, pero el hecho de que hayan solicitado un rescate de $54 mil millones dice muchísimo. Y las cosas se vuelven más sospechosas aún cuando tomamos en cuenta los retiros de los clientes corporativos, la historia de la propia institución y la situación financiera del resto del mundo. Todos están preocupados por el dinero que tienen en los bancos, y ya hasta los gestores de fondos y las grandes corporaciones están analizando detenidamente el lugar adecuado para depositar su dinero de forma segura. Es evidente que no quieren hacerlo en una institución que sea débil y esté a punto de derrumbarse. Uno podría pensar que Credit Suisse se salvaría de ser considerado como un banco frágil, porque muchos de sus ejecutivos y empleados viven la buena vida, pero la verdad es distinta. Ya vimos que su rendimiento en el 2022 fue muy malo, al punto de tener pérdidas multimillonarias. Asimismo, tienen una gran crisis en términos de pérdidas de fondos, lo que es impresionante, cuando tomamos en consideración que esta institución maneja enormes cantidades de efectivo. Es por esos hechos que ya algunos expertos consideran muy posible que Credit Suisse haya estado experimentando grandes retiros de dinero en los últimos meses, a pesar de no haber dicho nada oficialmente. Y ahora que está recibiendo los préstamos del Banco Central, las sospechas se vuelven aún más fuertes, porque ese tipo de solicitudes no son nada sencillas de realizar. Para obtener esta clase de préstamos, hay que cumplir con una gran cantidad de requisitos distintos, lo que obviamente incluye comprometerse a no cometer los mismos errores del pasado. Por esa misma razón, se restringiría la cantidad de acuerdos que pueden hacer, y también le prohibirían tomar acciones arriesgadas. A simple vista eso podría parecer algo bastante razonable y lógico, pero podría convertirse en el último golpe que termine de desmoronar a la institución. Tan solo hay que ver lo que les ocurrió a los bancos que fueron rescatados de formas similares en la crisis financiera del 2008. La gran mayoría de ellos terminaron teniéndolo difícil para recuperarse por completo, porque los habían limitado muchísimo. Aún en la actualidad, se les ha forzado a adherirse a las funciones más básicas de la banca. Y eso es lo que seguramente le pasará a Credit Suisse. Los reguladores van a tratar de limitar las funciones del banco para hacer que todo se mantenga en orden. Esto significa que este rescate podría resolver el problema, o podría convertirse simplemente en uno de los tantos préstamos que necesitará el banco para seguir manteniéndose de pie. También podría significar que veremos a las autoridades suizas nacionalizar a Credit Suisse. Ahora, dejando eso de lado por un momento, vamos a hablar acerca de si esto podría ser el inicio de una nueva crisis financiera global. Para ello, tenemos que dar un paso atrás y ver lo que está sucediendo en el resto del mundo. Aún hay tasas de inflación muy altas y aunque ciertamente están bajando en muchos lugares, siguen estando muy por encima de las tasas esperadas. La manera en la que los bancos centrales han tratado de abordar la inflación es mediante el aumento de las tasas de intereses. Sin embargo, ya hemos visto que esos rápidos aumentos en las tasas de intereses están causando graves problemas para las instituciones bancarias.
Eso ocurre porque muchos bancos ya habían adquirido bonos federales, los cuales van perdiendo progresivamente su valor a medida que las tasas de interés aumentan. Básicamente empujaron a los bancos al borde de la quiebra, y lo único que hizo falta para terminar de tumbarlos fueron las corridas bancarias. Estos enormes retiros de dinero terminaron obligando a los bancos a vender sus bonos a precios muy inferiores de los que esperaban, lo que hizo que perdieran dinero. Muchos de ellos anunciaron grandes pérdidas, lo cual provocó que los clientes perdieran la confianza que tenían en estas instituciones. En este punto ya se había formado un círculo vicioso en el que las personas sacaban dinero de los bancos se veían más afectados, y eso continuaba alarmando aún más a la población. Por desgracia, esta es una situación que están experimentando muchas instituciones financieras en todo el mundo. A todo eso hay que sumarle una desaceleración global en el sector del comercio, lo que significa que ahora las empresas están obteniendo muchas menos ganancias de las que obtenían antes. A causa de ello, pueden llegar a tener dificultades para pagar sus préstamos, cosa que va a ejercer aún más presión sobre los bancos ya que tendrán que lidiar con numerosos incumplimientos. Entonces, estamos ante una situación bastante delicada. La comunidad bancaria de todo el mundo está pasando por un periodo de incertidumbre, justo en el momento en el que los clientes están perdiendo la confianza en estas instituciones. Muchas personas tienen miedo de que vaya a ocurrir una situación similar a lo que ya se experimentó en el 2008, especialmente considerando que un banco tan grande como Credit Suisse está ahora sobre la cuerda floja. Solo el tiempo nos dirá si la situación podrá mejorarse, o si veremos una nueva crisis financiera que estremecerá al mundo. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para ti, como la compañía de reparación de crédito, donde te ayudan a eliminar cuentas que no pudiste pagar, y restaurar tu puntaje de crédito a un nivel aceptable para que puedas comprar casa o auto. También tenemos el curso completo de cómo comprar tu casa en Estados Unidos, y cómo puedes eliminar tu deuda actual hasta un 50%. Así que, vámonos a la descripción de este video. Gracias y un saludo muy grande.